Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las personas que nos acompañan para la plática del día de hoy, tanto las personas que están físicamente con nosotros y a las personas que están a través de Facebook. Yo soy el doctor Norberto Chávez, yo soy gastroenterólogo y soy el jefe del servicio de gastroenterología del hospital. La fundación, el hospital tiene una fundación, la Fundación Clínica Médica Sur, que es una fundación que provee de asistencia en distintos niveles, en educación, en enseñanza y en algunos programas justamente para personas que no pueden acceder a algunos servicios de salud. Y en el caso especial de las enfermedades hepáticas, una de las actividades que desarrollamos son estas pláticas. El objetivo de estas pláticas es que la gente, la que está físicamente hoy con nosotros, o la gente que está a través de las redes sociales, pues interactúe. La idea es resolver sus dudas. Esto es muy importante. Y bueno, los invitamos a que si tienen dudas las pueden ir anotando las personas que están aquí. Al final de la sesión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y a la gente que está en Facebook, igualmente nos envíen a través de la página de Facebook todas las dudas que tengan sobre el tema. Los invito a que estén muy atentos, a que si tienen de verdad cualquier duda la anoten, porque la finalidad de todo esto no es otra más que resolver sus dudas. Entonces, vamos a comenzar con el tema. El tema de hoy es saber si existe una curación para la hepatitis C. Este es un tema muy importante porque, bueno, la hepatitis C es una de las enfermedades hepáticas más frecuentes. Es muy probable que algunos de los que están aquí tengan hepatitis C. Y como todos saben, la hepatitis C ha cambiado su tratamiento en los últimos entre 8 y 10 años. Antes se consideraba una enfermedad casi imposible de curar y hoy por hoy se considera una enfermedad que casi siempre se cura. Pero es muy importante platicar un poco sobre ella porque tiene algunas situaciones, algunas circunstancias que es muy importante que como pacientes conozcan. Y para esto voy a tomar un ejemplo de la vida cotidiana, y esto es una vez un paciente que acude a consulta conmigo en la clínica. Este es un hombre de 60 años que un día en una fiesta, después de tomarse un par de tragos como cualquiera de nosotros en una reunión, se empieza a sentir mareado, se empieza a poner pálido, empieza a vomitar y vomita sangre y comienza a evacuar y evacúa negro. Esto, como sabemos, es indicativo de que es una persona que está teniendo una hemorragia digestiva, es una hemorragia variceal, y este es un escenario muy frecuente. Este paciente, obviamente, su estado fue crítico porque comienza a sangrar, es una hemorragia, lo trasladan a un hospital, en el hospital lo estabilizan y únicamente lo estabilizan, no tienen mucha oportunidad en este hospital de darle toda la atención, y al ser egresado acude con nosotros. Y obviamente lo que hacemos es tratar de investigar qué fue lo que pasó, cuál fue el origen de este sangrado, de esta hemorragia. Y una de las cosas que hacemos siempre en las personas que tienen enfermedades hepáticas es preguntarles si han tenido alguna transfusión o algún procedimiento quirúrgico antes de 1992. Esta pregunta de 1992 es muy importante porque antes de 1992 no sabíamos que existía el virus de la hepatitis C, no había la tecnología para saber que existía este virus. Y obviamente las unidades de sangre que se transfundían antes de 1992, algunas de ellas estaban contaminadas y pues sin saberlo, sin tener conciencia de lo que ocurría, era como si se diseminaba el virus. Esta es una de las formas de transmisión más frecuentes en México. Igual por procedimientos quirúrgicos, antes no se tenía tanto cuidado de la esterilización de los dispositivos con los cuales los dentistas, los odontólogos hacen sus procedimientos, particularmente el pedicure, por ejemplo, algunas cosas de peluquería, y este puede ser otro de los factores de riesgo. Y existen otros factores de riesgo que son menos frecuentes en México, como el uso de drogas inhaladas o drogas intravenosas, que es el menos frecuente de los mecanismos de transmisión. Pues este paciente tenía una transfusión por un accidente de trabajo, muy joven, lo transfunden y muy probablemente 20 años antes de cuando presente este cuadro, él probablemente adquirió el virus. Siempre es muy difícil establecer en qué momento ocurre esto, particularmente en personas que han tenido muchos antecedentes quirúrgicos o transfusionales antes de 1992, pero finalmente este paciente asumimos que fue a partir de esa fecha. Dentro de su evaluación se hacen estudios básicos que son rutinarios, que son pruebas del hígado, ultrasonido del hígado, una exploración física, y vemos los cambios que son compatibles con cirrosis hepática, que son los que muchos de ustedes ya conocen, que son las plaquetas bajas, que es la presencia de varices en el esófago en una endoscopía, la presencia probablemente de agüita en el abdomen, lo cual se llama ascitis,
Y cuando uno empieza a interrogar un poco más al paciente, se da cuenta de que el paciente tiene dificultades para caminar. Es un paciente que no camina tan seguro. Siente que tiene que ampliar un poco los pies, se llama ampliar la base, separar un poco los pies con la finalidad de poder sentirse más seguro al momento de caminar. Y esto probablemente habla de encefalopatía. Es un paciente que también tenía insomnio previamente. Es un paciente que se le empezaban a hinchar los pies semanas previas a que presentara este cuadro de hemorragia que les comenté. Y algo que nos enseña este caso es que los cambios de una enfermedad hepática avanzada se van dando a lo largo de los meses. No es algo que aquí ocurrió o nos damos cuenta de un día para otro cuando el paciente tiene la hemorragia. Pero cuando uno los interroga resulta que el insomnio ya llevaba mucho tiempo, que la inflamación de los pies ya llevaba mucho tiempo, que alguien ya le había dicho que las plaquetas se habían alterado un poco. Pero como es algo tan sutil, algo tan inadvertido, pues lo dejamos pasar por mucho tiempo. Hasta que en la mayoría de los casos, como en el caso que les comenté, debutan con un sangrado. O debutan con ascitis, es decir, se les empieza a inflamar mucho el abdomen, se acumula de líquido, o tienen encefalopatía, es decir, ya tienen una enfermedad muy evidente. En la gran mayoría de los pacientes que tienen este antecedente de una transfusión o de una cirugía antes de 1992, se les pide una prueba para hepatitis C. La hepatitis C es un virus que se transmite de las formas que les comenté y que cuando nos exponemos al virus, el 85% de las personas que se exponen al virus van a quedarse con el virus toda su vida. El 15% de ellas lo van a eliminar naturalmente. Esto se los comento porque el que una prueba que se llama ELISA, es así el nombre genérico, de hepatitis C sea positiva no significa que en el 100% de los casos ya nos asegura tener hepatitis C. Significa que el 85% va a tener hepatitis C. Para estar completamente seguros de que la hepatitis C está en nuestro organismo, se hace una prueba que muchos de ustedes conocen que se llama carga viral. La carga viral lo que hace ahí sí directamente es medir cada unidad o cada partícula viral por cada mililitro de sangre, es decir, nos da una medición de cuántas partículas del virus andan circulando en nuestro organismo. La otra prueba solo nos indica si existe una proteína y una huella en nuestro cuerpo de que pasó por ahí el virus. Pero la carga viral es la única evidencia de que el virus está presente en la sangre. Algo muy importante de la carga viral, algo espanta mucho a los pacientes, que la carga viral puede ser tan baja como 15 o 20 unidades, o 15 o 20 partículas virales por mililitro, hasta millones. Hay pacientes que tienen 10 millones, 15 millones de virus por mililitro. Algo que quiero compartirles es que no guarda una correlación la cantidad de virus en la sangre con el grado de daño que uno puede tener en el organismo. Puede haber personas que tengan 100 unidades y tener una enfermedad hepática avanzada, o personas que tienen 1 millón de unidades y no tienen ningún daño hepático. Y esto se debe a que una de las causas del daño hepático es nuestro propio organismo. Nuestro propio organismo lo que hace es tratar de eliminar el virus, es la condición normal cuando uno se expone a algún agente nocivo, una bacteria, un virus, un protozoario, y en ese proceso de defendernos daña el hígado. Es como en las guerras están peleando dos personas, pero todas las que están alrededor son las personas afectadas, y es lo mismo que ocurre en nuestro hígado. Esto se los comento porque siempre hay mucha preocupación por la carga viral, y en el tratamiento obviamente la carga viral es muy importante. La única manera en que nosotros sabemos que el virus de la hepatitis C se curó es cuando la carga viral es indetectable. ¿Cuándo decimos que no se curó? Cuando teníamos 1 millón y bajó a 100,000, o tenía 100,000 y bajó a 100. Si bien nos da cierta esperanza y nos dice, bueno, vamos mejor, si después de haber tratamiento obviamente sigue habiendo una carga viral positiva, actualmente las cargas virales lo mínimo que detectan son 14 unidades, entonces si tiene 16 unidades, ese paciente sigue teniendo la infección. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué es tan difícil tratar este virus? Si el virus de la gripa se cura solo, ¿cómo es que el de la hepatitis C no? Pues resulta que el virus de la hepatitis C es un virus muy defectuoso, y por defectuoso le va bien. ¿Por qué? Porque se genera un virus y se genera una copia de otro, y otra copia, y otra copia, y otra copia. Eso es como trabajan los virus, duplicándose a sí mismos. Es defectuoso porque cada vez que genera una copia es diferente a la copia anterior. Nunca es igual a la anterior. Entonces, si yo quiero generar una herramienta, algo que ataque a este virus,
al siguiente ya no lo ataca, y al siguiente ya no lo ataca, porque son diferentes entre ellos. Como tiene esta incapacidad de reproducirse igual, si se reprodujera igual todo el tiempo con una sola herramienta, con un solo medicamento, podríamos destruirlos a todos. Pero el virus de la hepatitis C no es así. El virus de la hepatitis C falla cada vez que genera un nuevo virus, y entonces es muy difícil que podamos con un solo medicamento poder tratar el virus. Y hasta hace 10 o 15 años el tratamiento de la hepatitis C, algunos probablemente se hayan expuesto al tratamiento previo, era de interferón pegilado y ribavirina, que propiamente, salvo la ribavirina que es un antiviral, el interferón pegilado no era un antiviral, era un medicamento que regulaba nuestro mecanismo de defensa, nuestro mecanismo inmune, y lo que hacía era tratar de ayudar al cuerpo a destruir al virus. Para quienes reciban este tratamiento era un tratamiento muy difícil, era un tratamiento que podía durar entre 6 meses a un año, incluso hay gente que le dieron más de un año. Es un tratamiento que es muy pesado para el paciente porque tiene muchos efectos adversos, da depresión, pérdida de pelo, falta de apetito, alteraciones en la sangre como anemia, puede bajar las plaquetas todavía más, y no se podía utilizar en pacientes que ya tenían cirrosis descompensada, es decir, que ya tenían varices, que tenían ascitis o que tenían encefalopatía, o al menos no se recomendaba porque les iba mucho peor, o sea, los efectos adversos se multiplicaban. Entonces, y para acabarla, este tratamiento solo era eficiente entre el 15 al 35% de los casos. O sea, de cada 100 pacientes que recibían el tratamiento, solo entre 15 y 30 probablemente iban a eliminar por completo el virus de la sangre. Entonces este escenario pues no era nada grato, ¿no? Había que inyectarse cada semana, después de la inyección se sentían terribles porque era como una gripa pero multiplicada por 100. Durante la semana se sentían muy mal, la mayoría de los pacientes tenían que suspender el tratamiento por estos efectos adversos, obviamente. Afectaba la productividad, el trabajo, su vida social, muchas cosas. Afortunadamente en los últimos 10 años cambió este paradigma y actualmente existen otros fármacos. Los fármacos ya no se inyectan, lo cual es bastante práctico. La ribavirina que se tomaba antes eran 6 tabletas, 7 tabletas al día, dependiendo de la presentación, pero al menos 4 tabletas se tenía que tomar. Ahorita se toman 2 tabletas al día. Y esto ocurre porque la tecnología fue avanzando y nos permitió encontrar en estos virus que iban cambiando a lo largo del tiempo, tenían pequeñas partes de sus componentes que siempre sí se repetían. Esa parte no la cambiaban. Y estas partes pues, se crearon antivirales específicos para esta región. Y desde hace unos años ya existen tratamientos que son por vía oral, que se toman un par de tabletas al día en la mayor parte de los casos, que pueden durar tratamientos entre 3 y 6 meses, dependiendo de algunas características que ahorita vamos a platicar. Y prácticamente, y esto es lo más importante, sin efectos adversos. Yo he tenido pacientes que han recibido estos tratamientos y creen que los estamos timando, porque no sienten nada. Particularmente si ya recibieron interferón, dicen, oigan, pues es que esto que me están dando no siento absolutamente nada, ¿en verdad está funcionando? O sea, esa es una pregunta que se hace. Y la respuesta es que sí funciona, pero son tan buenos estos fármacos que obviamente ya superamos esta fase de grandes efectos adversos. Y la parte creo que fue más importante de todo esto es que ocasionaba la curación de la hepatitis C, es decir, la erradicación del virus entre un 90 al 95% de los casos. Esto significa que de 100 pacientes que antes se trataban y solo 15 se curaban, hoy con estos tratamientos de 100 pacientes solo 5 no se curan, los otros 95 sí, lo cual es muy bueno y es una buena esperanza para las personas que tienen hepatitis C. Ahora bien, aquí hay 2 escenarios muy importantes. Tenemos personas que tienen hepatitis C, por el motivo que este sea, y tenemos que definir claramente si tienen cirrosis o no tienen cirrosis. ¿Cómo saber si se tiene cirrosis? Con lo que platicábamos. Las personas que ya tienen ascitis o agua en el abdomen, las personas que han tenido encefalopatía, las personas que tienen varices en el esófago, sangrado por varices esofágicas, estos pacientes por definición tienen cirrosis hepática. Esto es lo que define a la enfermedad. O aquellos pacientes que se les hace algún estudio para evaluar la fibrosis, la dureza del hígado, como el FibroScan, por ejemplo, que muchos de ustedes están familiarizados con el FibroScan. Es una prueba rápida, sencilla, no invasiva para saber cuánta dureza tiene el hígado. En aquellas personas que tienen fibrosis grado 3 o 4, que es uno de los grados más avanzados de fibrosis, ellos también los podemos considerar como cirróticos, aunque no tengan estas manifestaciones. ¿Es muy importante saber si tenemos cirrosis o no? Sí, particularmente en el caso del tratamiento de la hepatitis C, porque las personas que tienen cirrosis
y les quitamos el virus, no se quita la cirrosis. Eso es un mito que existe. Creemos que al quitar el virus, ya no, la cirrosis también se va a regresar. Y eso no es cierto. Lo que sí hace es que el hígado cirrótico, el hígado que está dañado, al no tener un virus dándole guerra todo el tiempo, tiene menos probabilidad de descompensarse. Es decir, tiene menos probabilidad de desarrollar cáncer en el hígado, tiene menos probabilidad de desarrollar encefalopatía, tiene menos probabilidad de varices esofágicas y menos probabilidad de ascitis. Pero sigue existiendo la cirrosis. Entonces, si un paciente tiene cirrosis, infección por virus de hepatitis C, recibe el tratamiento y se quita el virus, es decir, tiene una carga viral negativa 3 meses después de haber terminado su tratamiento, este paciente debe de seguir en vigilancia por su gastroenterólogo, por su hepatólogo. Es decir, va a tener que hacerse su ultrasonido cada 6 meses, como usualmente lo hacemos, tiene que hacerse su endoscopia cada año. Si él tomaba medicamentos para encefalopatía, ascitis o varices esofágicas, los tiene que seguir tomando. Esto es muy importante porque la gente, ya nos ha pasado que toma el tratamiento y dice, es que me siento igual que cuando no lo tomé. O sea, no perciben una mejoría, y esto se debe a que el hígado sigue estando dañado. Ya no se incrementa el daño, eso es muy importante, se frena ese daño, pero pues el que se estableció ahí va a estar. Sí puede mejorar su condición física, porque obviamente el virus también estaba dando una carga extra al hígado. Al quitarle esta carga extra, el paciente sí se empieza a sentir mejor, pero es a lo largo del tiempo, no es algo que ocurre inmediatamente. Aquí lo que no quiero que quede como concepto es que al quitarnos el virus de la hepatitis C, las personas con cirrosis ya pueden dejar ir al médico y ya se olvidan de su enfermedad hepática. No, se quitaron una de las causas que afectaban el daño hepático, pero van a tener que seguir en tratamiento. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen cirrosis hepática, que tienen algún grado de fibrosis menor como F1 o F2? Si a esas personas nosotros les damos los tratamientos actuales y se les quita el virus, en ellos sí, a lo largo de los años va a estar revirtiendo la fibrosis y puede ser que se les quite al 100%. En ellos sí, ahí sí hablamos de curación de la infección, hablamos de curación del daño hepático, pero la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos son pacientes que ya tienen cirrosis y que tienen la infección. Por eso es muy importante saber qué sí tenemos y qué no tenemos, porque de esta manera también podemos saber cuál va a ser nuestro seguimiento a largo plazo. Además de que las personas que tienen infección por virus de hepatitis C y no tienen cirrosis, usualmente el tratamiento es más corto, puede ser de 3 meses, solo con un par de medicamentos. En aquellas personas con cirrosis, por lo general el tratamiento suele ser de 6 meses, porque requieren pues, obviamente una mayor potencia antiviral. Y entonces, como pueden ver, el dar el tratamiento actual no es solo darles 2 tabletas, que parece sencillo, sino que hay que conocer muy bien al paciente. Otra cosa bien importante es que si un paciente que tiene enfermedad hepática avanzada o cirrosis hepática está descompensado actualmente, es decir, acaba de salir del hospital como el paciente que les comenté, o la ascitis está muy agresiva y no lo podemos controlar, o la encefalopatía no se está controlando correctamente, no es el mejor candidato para tratar en ese momento la infección viral. ¿Por qué? Porque pues va a suspender el tratamiento, se siente mal por otros motivos, puede hospitalizarse porque las cosas no van bien. Y en este momento, en este paciente que no está tan bien, lo importante es ponerlo bien. Es decir, optimizar sus condiciones, ayudarlo a que se controle la hemorragia o la ascitis o la encefalopatía. Y ya que está estable, entonces sí podrá probablemente ya pensar en el tratamiento para la hepatitis C. Esto igual se los pregunto porque muchas veces llegan los pacientes muy preocupados, obviamente, porque pues, tuvieron una descompensación y lo primero que quieren es tratarles el virus. Y obviamente vamos a invertir muchos recursos en tratar el virus, cuando en realidad a lo mejor lo más importante es controlar muy bien las varices esofágicas o controlar muy bien la ascitis o las otras complicaciones. Entonces no tenemos que perder de vista que si un paciente viene descompensado, lo primero es compensarlo, no es el virus podrá pasar a un segundo plano, ¿de acuerdo? Si el paciente ya es estable, entonces sí podemos hablar del virus y de todo lo que podemos hacer para tratarlo de manera correcta. Entonces, como ven, esto tiene muchos puntos de control, mucho cuidado que tenemos que considerar antes de dar un tratamiento. Muchas personas llegan a estar muy conscientes de que no es igual para todos y que los cuidados después del tratamiento en muchas personas van a persistir y que los síntomas pueden persistir. Mucha gente dice, bueno, entonces ¿para qué me lo trato si voy a seguir teniendo cirrosis? La verdad es que sí tiene un pequeño porcentaje de ayuda y sí ayuda a que no tengamos descompensaciones. Así que en las personas que se pueda dar este tratamiento,
no está mal hacerlo si son candidatos o si se puede hacer. Ahora viene la parte que no es tan divertida y es el tema de costo. Es un tratamiento que causó muchas molestias en Estados Unidos, que fue en el primer país donde se aprobó este medicamento, porque estábamos hablando que era un tratamiento que costaba entre $1,5 millones a $3 millones de pesos. Es una cantidad exorbitante de dinero. En algunas instituciones de salud actualmente ya lo están otorgando, lo cual está bastante bien. Pero algo bien importante es que si ustedes tienen acceso, ya sea las personas en Facebook o las personas de aquí, a recibir el tratamiento, ya sea pagado por ustedes o por una institución de salud, lo tienen que cuidar muchísimo. Si este antiviral lo dejan de tomar un día, están comprometiendo todo el tratamiento futuro. Todo el tratamiento. Y entonces, no solo hablamos del dinero, que es un tema importante, pero hablamos de su salud. Porque después de recibir este tratamiento, si lo hacemos mal, es muy probable que ya no tengamos otras opciones de tratamiento, al menos disponibles en México. En el mundo sí hay, pues en otros países, en Estados Unidos y Europa, tenemos fármacos que llamamos de segunda o tercera línea, es decir, si fallamos al primero, que es sofosbuvir, ledipasvir, que es el que todo el mundo conoce, o el famoso Harvoni, que es la marca comercial. Pero si lo hicimos mal, es decir, lo dejamos de tomar un solo día, que con eso es suficiente en muchos pacientes para que el virus ya se vuelva resistente, o por algún motivo caímos en este 5% de personas que no se curan, en ellos tendríamos que esperar a que llegara a México una segunda o una tercera línea de tratamiento y obviamente el costo que estábamos platicando. Entonces, lo que yo quería transmitir aquí es que hay que ser muy cuidadosos si recibimos el tratamiento, ya sea porque lo compren, lo consigan genérico de la India, que es otra manera en que se está haciendo actualmente, o en su institución de salud o su aseguradora, o de la manera en que esto sea, ustedes están obteniendo el tratamiento, deben de ser extremadamente cuidadosos. Yo llego al extremo de decirle al paciente que ni siquiera salga de viaje, porque siempre que salimos de viaje puede pasar algo. Se pierde la bolsa, se llevan el coche al corralón, o sea, la cosa más absurda del mundo podría pasar, y en mi caso o mi percepción es que no podemos darnos el lujo de que esto ocurra. Entonces, es muy importante que sepamos todo esto para que, si tienen acceso al tratamiento, de verdad no lo dejen en saco roto y piensen que es algo pues como un tratamiento más simple o más económico. La verdad es que es un tratamiento bastante costoso y que requiere muchísimos cuidados, no porque se van a sentir mal, sino porque si perdemos una sola dosis, esto puede ser muy muy importante para el futuro de este tratamiento. Una vez que se termine el tratamiento, hay que hacer una carga viral al final del tratamiento. Si el paciente es negativo, vamos bien. Y usualmente para definir la cura al 100% es que el paciente, 3 meses después de haber terminado el tratamiento, tiene una carga viral negativa. Ese paciente tiene más del 95% de probabilidades de nunca más volver a tener el virus. Nuevamente, hay un pequeño porcentaje que puede volver a recaer. Esto pasó en muchas personas que recibían interferón. Terminaban el tratamiento, eran negativos, 6 meses después seguían siendo negativos y unos años después volvía el virus a salir. Y esto puede pasar porque el virus se queda almacenado en algunas células de nuestro organismo, particularmente en células hepáticas. Así que, como ven, sí existe una cura para el virus, no necesariamente para la cirrosis, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Segundo, es un tratamiento que puede ser bastante costoso y es un tratamiento que hay que tomarlo muy en serio para que no tengamos problemas de resistencia y nos vaya a fallar el tratamiento, ¿de acuerdo? Algo muy importante siempre es saber si hay cirrosis o no hay cirrosis, recuerden esto, y si hay cirrosis hay que seguir con el cuidado de la cirrosis. Esto no se nos olvide, porque de eso depende toda nuestra salud, ¿de acuerdo? Creo que con esto podríamos dar respuesta a la pregunta que generó esta plática de si existe o no una cura para la hepatitis C. Sí existe, es mucho más sencillo que antes, hay que individualizarlo, siempre es bueno platicarlo con su médico. Sí, entiendo a muchos pacientes que están desesperados por recibir el tratamiento. Algo que les puedo decir es que casi nunca, o al menos en México nunca, es una urgencia tratar la hepatitis C, el virus. ¿Por qué? Porque el virus, para llegar al daño que ocasionó, se tardó entre 20 a 40 años. Nadie hace cirrosis hepática de un año a otro. Entonces, no tenemos que recibir el tratamiento en el siguiente mes o en los siguientes 15 días. Tenemos tiempo, obviamente no podemos dejar años nuevamente, pero no es una urgencia tratar el virus de la hepatitis C, es una urgencia tratar las varices esofágicas, es una urgencia la citis, es una urgencia la encefalopatía, pero el virus siempre va a quedar en un momento mucho más tranquilo de la enfermedad del paciente. Y si es un paciente que no tiene cirrosis hepática, todavía tenemos más tiempo. Es decir, si tiene fibrosis grado 1,
sea, un grado incipiente o no tiene nada de fibrosis, se le va a tardar 20 años en dar problema a la enfermedad. No quiere decir que lo vamos a dejar 20 años, pero sí obviamente sabemos que no lo tengo que tratar el siguiente mes o los siguientes 6 meses, pues es un paciente que probablemente puede esperar. Esto es muy importante porque genera mucha ansiedad, el saber que no podemos comprarlo, porque como les dije es un medicamento costoso, o que en el instituto... tener ansiedad, pero es bien importante que todo lo demás esté bien. Eso puede ser mucho más importante que quitarles únicamente el virus, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o alguien quisiera comentar algo en relación a la enfermedad. Si gustas, damas primero. Sí, ¿Me dices tu nombre nada más? Marta. Marta. Yo sí quiero saber si ya estás en la cuarta etapa y tienes asitis, varices esofágicas, todas estas cosas, hinchazón en las piernas, ajá, esta persona aún si es recuperable para ese tratamiento. Si están estables todas estas condiciones, bueno, lo voy a repetir un poco la pregunta por si la gente en Facebook no escuchaba, es si una persona ya tiene asitis, encefalopatía o varices esofágicas y cirrosis en la cuarta etapa y cirrosis avanzada, que es una cirrosis descompensada, ¿puede ser candidato al tratamiento? Sí puede ser, pero va a ser la segunda opción. Siempre tenemos que compensar las varices, la asitis y la encefalopatía. Si alguna de estas cosas no está bien tratada, no es que no se pueda, yo se lo puedo dar y se lo va a tomar, pero el beneficio no va a ser el adecuado porque va a tener un problema más grave que son las varices en el esófago, por ejemplo, ¿no? Es mejor que se haga una buena ligadura de varices esofágicas o que cuidemos muy bien la citis, porque eso lo puede comprometer a corto plazo. Sí es candidato, pero todo lo demás tiene que estar muy bien tratado. Si no está bien tratado, la verdad es que es mucho dinero que se tiene que invertir y el beneficio ahí prácticamente es nulo. Lo que sucede, por ejemplo, estoy hablando del señor Fernando, él ya tiene todo este tipo de cosas, pero aparte sí se estabiliza, pero de repente otra vez se vuelve a... Así es, y esto es más o menos frecuente. Lo adecuado, sí, que un paciente se estabilice y se desestabilice, esa es la historia normal de una persona con cirrosis hepática. El dar el tratamiento podría, y digo podría porque los estudios todavía no son tan sólidos, hacer que el periodo de estabilidad de este paciente, en este caso de su paciente, dure más tiempo. Pero no hay un número preciso que le pueda decir, un mes más, 2 meses más va a estar estable, o 3 meses más va a estar estable. Es muy variable. Hay personas que lo toman y no se vuelven a desestabilizar en meses, y hay personas que toman el tratamiento y se desestabilizan al mes siguiente. Eso es muy variable porque el hígado es muy frágil a estas alturas, ¿no? Pero ¿a qué hora se le puede dar el tratamiento? ¿En qué exacto, es una pregunta difícil de contestar porque es mucho criterio. O sea, el médico lo tiene que ver estable, dosis estables, la nutrición bien, todo este tema muy bien organizado, y ahí podríamos intentarlo, siempre sabiendo que existe la posibilidad de que al descompensarse suspende el tratamiento y ya no funciona. Es un riesgo que hay que platicar, ¿no? Okay, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tu servidor Raúl Soto. Yo soy VIH positivo, tengo también la hepatitis C, tengo cirrosis en nivel 3, creo que le llaman ustedes. Aparte sufro de vértigo, ¿sí? Obviamente hace apenas mes y medio tuve una crisis muy fuerte de vértigo, apenas estoy compensado. Tengo insomnio, no de que me quede despierto todo el tiempo, pero no descanso. O sea, dormito, por así decirlo, ¿no? Y frecuentemente, ahorita en estos momentos estoy frecuentemente con exceso de cansancio. ¿Es normal? ¿Qué tanto me va a ayudar aparte del medicamento contra el VIH? ¿Y qué tanto me va a perjudicar? Esa es una muy buena pregunta. Las personas que tienen coinfección, hepatitis C y VIH, la primera pregunta que tenemos que hacer, no sé si están primero hay que controlar el VIH. Entonces esa es una excelente noticia, porque si no tenemos eso no podemos tratar el virus de la hepatitis C. Lo segundo es que sí hay que tener algunos cuidados. Los tratamientos antivirales podrían hacer que el VIH esté ahí un poquito dando guerra. Sin embargo, no es una contraindicación y se podría dar el tratamiento, entonces no es ningún problema. Ahora, aquí la situación más importante es si el tratamiento, ¿qué beneficio voy a obtener del tratamiento? El primero es que si tenemos fibrosis que no es avanzada, grado 2, por ejemplo, se puede revertir el daño. Y la segunda es si el cansancio va a mejorar o no. El virus de la hepatitis C casi no tiene síntomas. Uno puede tener 10, 15 años con el virus de la hepatitis C y no sentir nada, y probablemente el único síntoma, aparte de algunos síntomas en la piel,
es el cansancio. Podría ser, y digo igual, podría ser que sí mejorara el cansancio de manera significativa al recibir el tratamiento, así que no sería una mala idea recibir un tratamiento para hepatitis. No, de hecho, yo afortunadamente me pago mi seguro social y realmente he corrido con la fortuna de que he encontrado buenos médicos y ahorita ya voy para precisamente me asignen médico y me empiezan a dar el tratamiento que usted comentaba. Lo cual está bastante bien y sí puede mejorar el cansancio. Sí, y de hecho me dicen que pues tal vez se empieza a sentir molestias o algunas descompensaciones por el tratamiento del VIH y el tratamiento de hepatitis. Lo que hay que hacer ahí es monitorizar más de cerca ambas enfermedades, pero en general les va bastante bien a ambos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pero cuánto tiempo le dieron? Un año, Ajá. o sea, 48 semanas. Lo que quiero yo saber es esto. ¿Cuándo es aconsejable? Porque yo tuve operación del tobillo, tengo rigidez, me duele, o sea, la columna, o sea, yo tengo problemas. Sí. ¿Cuándo es aconsejable tomar el siguiente tratamiento en caso de que no negativice? Porque eso es lo que yo quisiera saber. Ahora, el tratamiento lo terminó hace 6 meses. Ajá, El de interferón pegilado y ribavirina. Y apenas hice el examen, obviamente. ¿La carga viral? La carga viral, van a ver los resultados. Lo que pasa es que me sigo sintiendo muy cansado. Ok. O sea, aparte de que tengo mis problemas. Claro. Pero luego, o sea, yo me doy cuenta porque sí conozco perfectamente mi organismo. Yo tuve anemia desde chica. O sea, me conozco muy bien. Entonces no se me hace normal el que tenga otra vez de nuevo tanto cansancio. Claro. O sea, me he hecho la idea de que a lo mejor no negativizo, pero tampoco no hay que ser tan negativo. Exactamente. Al menos hay un 30% de posibilidades de que sí. No, o sea, conozco a muchos que han negativizado, Claro. son mis compañeros y amigos y llevan años, o sea, 10 años, ¿no? Pero digo, bueno, este cansancio no es normal, o sea, yo me conozco. ¿Qué es aconsejable? Porque estoy preparándome comiendo. Ahorita me hicieron un fibroscan, estoy en 6.8. Ok. Kilopascales. ¿Mande? Sí, 6.8 kilopascales, se me olvida porque no parece que mi celular se volvió otra cosa. Bueno, tengo hígado graso de 301, estaba en 268, creo que subí por Es un grado 3. porque no me daba hambre, ya subí como 10 kilos de lo que bajé. Okay. En 6 meses ya me lo estoy empacando, más o menos, ¿no? Sí, porque estoy. Y si no me paso picándole las costillas a mi gastroenterólogo, pues ahí me va a dejar, ¿no? O sea, ahora yo sé perfectamente lo que usted acaba de decir. Pueden pasar 10 años, 20 años de osteoporosis. Claro. O sea, lo sé. Estoy muy bien. Pero digo, ¿cuándo es aconsejable? Porque yo quiero hacer otras cosas. En el momento en que asegure, por ejemplo, si lo van a operar, durante la cirugía no es un buen momento. Necesito operarme un pie acá, por eso es lo que quiero saber. Sí, la prioridad es, si hay otra molestia, en este caso una cirugía ortopédica, que se opere, la den de alta de la cirugía ortopédica y una vez que esté de alta de la cirugía ortopédica ya pueda recibir el tratamiento, por la siguiente razón. Pues resulta que puede vomitar, los medicamentos, los analgésicos le pueden caer mal al abdomen, puede tener diarrea por consumo de antibióticos, o sea, todas las consecuencias que uno puede tener después de una cirugía pueden intervenir en tomar las píldoras de manera precisa y exacta. Entonces no nos gustaría que fallara a un segundo tratamiento, en el caso de que fallara el primero, que fallara también al segundo, justamente porque hubo cointervenciones como los medicamentos para el tratamiento ortopédico. Lo ideal sería que lo operen, que salga ese problema adelante, ya que no esté tomando cosas adicionales, solo tome el puro tratamiento antiviral. Yo lo que le recomiendo a los pacientes como usted, que no tienen que tomar medicamentos para cirrosis, es que solo tomen durante ese periodo de tiempo el tratamiento antiviral y nada más, que aparte serían 3 meses, lo cual estaría bastante bien. Entonces la recomendación sería esa, al término o al darla de alta del problema ortopédico. Se pueden pasar 2 años porque voy a ser muy franca y muy sincera. En el seguro social usted sabe que las citas son hasta... Son un poquito largas. Ajá, lo que pasa es que tengo artrosis, o sea, que desde mi dedo gordo camino como un pato, ya me cansé, ya me quedé muy mal. O sea, pueden pasar 2 años, no hay ningún problema. Absolutamente, no, porque tiene 6 kilopascales. Para que tenga una enfermedad avanzada serían 12 kilopascales. Entonces podrían ser en los próximos 10 años desarrollar la enfermedad hasta los 12 kilopascales. Entonces, no quiere decir que nos vamos a esperar al año 9, ¿no?, para darle el tratamiento, pero por un par de años no le va a pasar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Sí, porque aparte no tengo ni presión alta. Sí, no, es una excelente candidata y como le decía, en este momento probablemente no sea. Sí,
día 25. Voy a esto. Me he sentido suelto del estómago nada más. Y un poco de cansancio desde el martes para acá. Los primeros días tuve mareos, decía mi esposa, ¿está temblando? ¿Fue normal? Bueno, lo considero normal. Y después ahorita he tenido, no así diarrea de gravedad, pero sí estoy flojo, ¿no? Sí. Y respecto al, tengo F2, seguro que me han informado ustedes aquí también, y tengo fibrosis 2, y la cuestión es del cansancio. El cansancio sí me está repercutiendo entre las 3 de la tarde. Mi trabajo repercute de las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 7 de la noche, pero a las 3 de la tarde, cuando estoy yo que el sol rico, me siento así como con ganas ya me duelen las piernas, nada más, o sea, cansancio, como si hubiera trabajado mucho. Sí, es un hecho que los tratamientos, en comparación con las personas que recibieron interferón, es una gran diferencia. Usted recibe interferón, sabe que los eventos adversos eran terribles. El nuevo tratamiento, en comparación, es casi como si fueran subus, ¿no? O sea, no se siente en comparación a cómo se sentía el interferón, pero no lo exime de estos eventos adversos. Sí están descritos y sí puede estar asociado al antiviral. La recomendación es pues echarle muchas ganas y seguir y acudir a su médico en caso de que la diarrea se vuelva más profusa. Y en el tema de cansancio, pues negociar un poquito, descansar un poco más, tomar pequeñas pausas y continuar, porque sí puede ser un efecto del tratamiento. El horario para los medicamentos, ya ve que hay un solecito y nocturnos, hay lunita. Mi respecto es, supuestamente es desayuno y cena. No hay problema que varíen mis horarios de desayuno. Mientras sea más o menos en el mismo periodo de tiempo, no pasa nada. Sí. Perdón, Josefina Rentería. Yo ya tengo casi 2 meses tomando también de los nuevos antivirales. Y me he sentido muy bien, no me han dado ninguna molestia, absolutamente, como si no estuviera tomando nada. Así es. Y me siento muy bien. Nada más a mí mi pregunta es que deben de tener un cierto horario. Pero si nos pasamos 10 minutos... No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Absolutamente nada. Lo importante es que sea en ese periodo de tiempo, ¿no? En el transcurso de la misma hora, digamos, no va a pasar nada. Ahora, como somos los seres humanos y como somos los mexicanos, lo ideal es ser lo más estricto posible. Porque un día empezamos con 5 minutos, y el otro día son 20, y el otro día es 1 hora, y el otro día se nos olvidó. Entonces, y consideremos lo importante y costoso que es el tratamiento. Entonces, pues como cuando éramos chiquitos, no sales a la escuela, no sales a jugar si no haces la tarea. Tengo mi medicamento extra por si cualquier Exactamente, cosa. así Por es. cualquier cosa traigo Una extra. Sí. Perdón, dale decir que soy switch de monería. Aparte, me acaban de declarar diabetes. Diabetes mellitus, ajá. ¿Sí? Al momento de que yo empiezo a tomar el medicamento, tampoco afecta El metabolismo de la glucosa para nada. Pero sí me puede afectar el vértigo. Podría. Entonces, si está descrito en la lista de efectos adversos, puede venir el vértigo, así es. Entonces, ahora, si el vértigo da vómito, ya es muy difícil, porque entonces quiere decir que al tomarlo lo podemos vomitar y eso no está bien. Ajá. Entonces, sí hay que No, controlar el vértigo de hasta manera tuve que correcta. cambiar este medicamento. Tomaba definidol. Por muchos años lo tomé, y ya el mío es crónico, creo que le llaman síndrome de Meniere. Ajá. Sí, entonces ya es crónico mi vértigo. Entonces tuve que cambiar de medicamento en esta ocasión porque Para que sea tuve más casi intenso. 4 días de que no me podía ni mover 1 milímetro porque... Sí, aquí lo ideal sería controlar muy bien el vértigo antes de iniciar el tratamiento. Y no afectaría para nada la glucosa en el tema de la diabetes. Perfecto. Oiga, Sí. perdón. No, adelante. Se me olvidó preguntarle. Y es que fui a... Sí, otra estuche de monedas. No, yo no tengo nada. ¿Qué podría tomar, por ejemplo, para el dolor de columna? O sea, sí... En realidad lo que indique su ortopedista está perfecto. Como no tiene fibrosis avanzada, puede tomar cualquier otro medicamento. Sí, puede tomar lo que sea. Mientras los únicos cuidados con los analgésicos son en personas que ya tienen cirrosis. En ellos hay que ser mucho más cuidadoso en dosis. Lo hace bien todavía, digamos que todavía lo puede lograr bastante bien el manejo de los analgésicos en especial. Sí, porque no me los tomo, nomás me dan puro metamizol sódico, pero a veces ese nomás me hace sana. No, es que es en serio, la columna no la aguanto, tengo la lumbar así, lumbar 4 y 5 así, entonces estoy en clínica, no puedo. Sí, claro. No, lo que le indica el ortopedista está bastante bien, ¿de acuerdo? Voy a leer las preguntas que nos enviaron en Facebook, igual algunas de ellas pueden responder las dudas que ustedes tienen.
Hay una pregunta que no tiene nada que ver con la hepatitis C, pero bueno. Dice, ¿se puede sentir dolor como de la vesícula aún sin vesícula? La respuesta es sí. Las personas que les quitan la vesícula pueden quedar con dolor en la zona donde se hizo la cirugía. Es un pequeño porcentaje, pero sí se puede asociar. La pregunta de si la hepatitis B puede causar cirrosis, sí. La hepatitis B y la hepatitis C son las dos enfermedades crónicas del hígado infecciosas que pueden dar cirrosis hepática. Luego, ¿cuánto cuesta el FibroScan? Para esto nosotros no tenemos el costo. Como les comentaba, el hospital tiene dos áreas de atención. Una de las áreas es para pacientes que tienen posibilidad de pago, pueden llamar a la clínica de gastroenterología del hospital y ahí les informan sobre el costo. Y para personas que no tienen posibilidad de pago, que no tienen un seguro o que no los atienden en sus hospitales, tenemos una clínica de atención gratuita para gentes que no tienen recursos, y en el 54 24 68 50, ahí obviamente se ingresan, se les da seguimiento y se les puede realizar un FibroScan para poder evaluar su funcionalidad hepática. Otra pregunta que hacen, que está relacionada con hepatitis B: ¿la hepatitis B se cura? Si bien el foro es de hepatitis C, la hepatitis B se puede curar, particularmente en pacientes que reciben interferón, pero en aquellos pacientes que no reciben interferón suele ser una enfermedad crónica y que se puede controlar. Luego otra pregunta dice, estoy trabajando en hemodiálisis, tengo pacientes con virus de hepatitis C sin tratamiento, el antígeno sale positivo para virus de hepatitis C, pero si hiciéramos PCR, ¿habría probabilidad de que un paciente joven con el tiempo expulse el virus, aunque el antígeno persista positivo? Está un poquito enredada la pregunta, pero fue algo de lo que dije al principio. El antígeno, que es la prueba de ELISA, la que siempre hacemos de primera intención, solo mide la respuesta del organismo al virus, no mide el virus. Es decir, el cuerpo produce una proteína para defenderse o intentar defenderse, y eso es lo que medimos. Nunca vamos a medir el virus. Ese es el antígeno. Y la carga viral como tal, ahí sí, es medir al virus completamente y decir cuántos hay. Entonces sí puede pasar que el antígeno va a estar positivo toda la vida. Una vez que es positivo siempre va a ser positivo porque es la memoria inmunológica de nuestro organismo, y la carga viral puede ser indetectable. Luego, ¿se puede hacer un trasplante de hígado a un cirrótico? De hecho, en realidad es el último tratamiento de la cirrosis hepática. El trasplante hepático es lo que llamamos la curación de la cirrosis, porque es cambiar un hígado enfermo, un hígado cirrótico, por un hígado no cirrótico de un donante, ¿no? Obviamente aquí es todo un tema que podrá requerir toda otra plática, porque sí, el trasplante es la única opción final para la cirrosis hepática. ¿El sulindaco puede causar daño hepático? Este es otro tema también muy importante que está un poquito... Perdón, sí. ¿El trasplante de hígado es antes o después del tratamiento? Esa es una excelente pregunta que no tenemos una respuesta precisa, porque en Estados Unidos se recomienda después, pero en México lo recomendamos antes porque los periodos de espera son muy largos, pero en Estados Unidos lo hacen después del tratamiento. La verdad es que al final del día se podría hacer antes o después, no afectaría. Lo importante es pues, tener la posibilidad del trasplante, que es todo un tema aparte, ¿no? Sí. Preguntamos si el sulindaco puede causar daño hepático. El sulindaco es un analgésico que puede ocasionar daño hepático. Hay una enfermedad específica que se llama daño hepático inducido por medicamentos, o daño hepático inducido por hierbas, o daño hepático inducido por toxinas. Son las mismas cosas, que incluye cualquier cosa, véndanla o donde la compren, en el tianguis, en la farmacia, con el chamán, con quien quieran. Pero cualquier cosa que se toma, que se inyecta, que se unta, que se pone en óvulos vaginales o rectales, es decir, cualquier cosa que entra por estos mecanismos va a llegar al hígado y tiene la potencialidad de dar daño hepático agudo. O sea, puede ocasionar falla hepática aguda, una hepatitis aguda, la que sea. Así me digan que es bueno para el hígado, todo tiene algún potencial, algunas cosas más, algunas cosas menos, pero sí podría ocasionar daño hepático. Ahora, el daño hepático suele ser agudo, no suele ser crónico. Mis 3 pacientes con virus de hepatitis C de escasos recursos del IMSS no han probado su tratamiento, pero ninguno está sintomático. Como comentaba, los síntomas no son una indicación de dar o no el tratamiento. En realidad, si está disponible hay que darlo si el paciente está estable, o si no tiene fibrosis, o si tiene cirrosis y está compensada. Los síntomas no son la indicación del tratamiento. ¿Cuál es el costo aproximado del tratamiento? Este es todo un tema muy complicado. Como les decía, en México puede alcanzar cerca de 1,5 millones de pesos el tratamiento, comprado directamente con la empresa que lo distribuye. Hay gente que lo importa de la India. Es un trámite engorroso, difícil, tardado, pero que baja el costo a, no sé, 50,000 pesos, más o menos. Digo, no tengo los números yo precisos,
pero vaya, hablar de 1,5 millones de pesos a 50,000 pesos suena una gran diferencia. Aún así sigue siendo bastante costoso y puede ser difícil, el proceso puede llevar muchos meses hacerlo porque son muchos trámites burocráticos. Luego, hay un medicamento específico para la encefalopatía. Es una mujer de 55 años con cirrosis hepática por alcohol. Lo primero es dejar de beber. Una persona con cirrosis por alcohol, o cualquier persona con cirrosis no puede beber alcohol, porque eso va a descompensar todas las complicaciones, todas. Y sí existen varios medicamentos, existen al menos 3 o 4 medicamentos que se pueden utilizar para encefalopatía, pero los tiene que indicar el médico. Eso de la encefalopatía es una de las complicaciones más variables y volubles que tiene la cirrosis hepática, porque uno puede amanecer bien, en la tarde estar mal y en la noche estar bien otra vez. O sea, es muy rápida la evolución de la encefalopatía. Luego preguntan, ¿cuál es el pronóstico de vida para un paciente cirrótico cuando ya ha sufrido descompensación de su hígado? Esta es una pregunta que hacen todos los pacientes. ¿Cuánto tiempo de vida me queda si ya tuve sangrado? ¿Cuánto tiempo de vida me queda si tengo encefalopatía? ¿Cuánto tiempo de vida me queda si ya tengo ascitis? Y la respuesta, no hay un número. Quien les diga que le queda 1 año, que le quedan 6 meses, o que le quedan 3 años, o que no le va a pasar nada, miente, porque el tratamiento de la cirrosis hepática es de un equipo. O sea, no solo es el paciente, es qué tanto acceso a la salud tiene. No es lo mismo que si tiene una hemorragia varicela lo puedan atender rápido o no lo puedan atender. O sea, eso radicalmente va a cambiar el tratamiento. Segundo es qué tanto acceso a los medicamentos tienen. Uno le puede indicar todas las medicinas y si no las puede conseguir, pues no es lo mismo que si las puede conseguir. La otra situación es qué tan nutrido o desnutrido está. El paciente que está desnutrido le va muy mal con respecto al que sí está bien nutrido. Entonces la alimentación es muy importante. Otro elemento es el soporte familiar. No es lo mismo el paciente que está solo en su casa, que no tiene ningún soporte familiar, que al paciente que tiene soporte familiar. El soporte familiar es muy, muy importante. Y todas estas variables, además de la propia enfermedad hepática, son las que determinan cuánto puede vivir una persona, y no solo en cirrosis, en cualquier enfermedad. Entonces, no es fácil y no es una respuesta simple decir es 1 año, 2 años, 10 años. La verdad es que es... ¿Mande usted? Ah, bueno, sí, la forma en que se enfrenta a la enfermedad cambia mucho, así es. Sí, porque obviamente pues no hay peor paciente que el que no se quiere dejar atender. Ese es el peor paciente, porque por más que yo le indique algo, si ella no quiere recibir atención, pues es irrelevante, ¿no? Estoy el día 17 programado para ligamento de varices esofágicas. ¿No hay ningún problema con el tratamiento? Yo no lo recomendaría. O sea, hacer una ligadura mientras está tomando el tratamiento, no es que no se pueda, pero pues nuevamente va a estar en ayunas, porque tiene que llegar en ayunas a hacerle la endoscopía. Hay veces que los dejan en más ayunos y los ligan, por ejemplo. Yo creo que sí valdría la pena, no es que yo lo pueda contraindicar, yo no lo recomendaría, pero sí es bueno siempre platicarlo con su médico. Si él se siente cómodo, si él tiene más experiencia, lo podrían hacer. No es una contraindicación absoluta. Para proponerlo o cambiar la fecha, ¿no? Sí, yo preferiría. Y aquí eso me lo van a hacer aquí en nutrición. Sí. Yo, por el costo del tratamiento, dado que es nuestra última esperanza para eliminar el virus, si podemos diferir por 1 mes o 2 meses algo que se puede hacer, yo lo recomiendo siempre. Cuando es urgente y se acabó, ¿no? Ahí eso mata todo, ¿no? No tengo problemas de sangrado. Exacto, entonces sería bueno platicarlo con siempre, la idea de informar es que lo platiquen con su médico y se tomen las decisiones en conjunto siempre, ¿de acuerdo? Luego, un cirrótico sin síntomas de encefalopatía puede tomar Epamers. Justamente el Epamers es un medicamento que sirve para la encefalopatía hepática, y si el paciente no tiene encefalopatía hepática, no hay que darle algo para encefalopatía hepática, ¿no? No les voy a dar un medicamento para la diabetes si no tiene diabetes, es el mismo escenario. Entonces, esa es otra cosa, el paciente con cirrosis hepática no debe tomar más medicamentos de los que están absolutamente indicados, porque pues, ya vimos que el hígado es muy frágil y obviamente pues, no lo podemos estar exponiendo a sustancias que por más que sean de farmacia o de patente o que digan que son buenas para el hígado, no dejan de dar problemas. Pues creo que queda solo una pregunta más. ¿Alguna? Hacia adelante. Soy Patricia Rothstein. Yo cuando tuve a mis hijos, cuando me embaracé, no tenía supuestamente nada. Hicieron la prueba de PISA y no salió nada. Yo tuve una transfusión de sangre a los 21 años, que era como 8 años antes de que yo me embarazara de mis hijos. Entonces, ahora ya que yo me entero que tengo hepatitis C, ahí no me se hace la prueba.
Entonces yo me imagino, si a mí no me salió en ese entonces el resultado, yo creo que ellos necesitan otra prueba ahora que son grandes o cómo ven. Me perdimos un poquito. ¿Usted actualmente tiene hepatitis C? Bueno, ya me tomé ahorita. Ah, claro, pero sí tuvo, digamos, hepatitis C. Cualquier persona que tiene hepatitis C, como no sabemos realmente en qué momento de la vida se adquirió la infección, por más que lo tengamos un antecedente, nunca vamos a afirmar así en qué momento ocurrió. Lo normal es que su familia directa, o sea, hijos y esposo, se hagan una prueba al menos en la vida. De una prueba bien hecha, de reciente generación, y si es negativa, listo, no hay más que hacer. Salieron negativos, pero mi hijo, por ejemplo, el otro, me dice que mamá, yo quiero hacer otra prueba porque ahora estoy cansado. No le va a pasar absolutamente nada si se hace otra prueba. O sea, no hay unos falsos negativos. Es muy raro, sería como 1 en 1000. O sea, sí pueden pasar, porque en medicina no hay nada ni blanco, ni negro. Siempre va a haber un pequeño porcentaje que no es 100% útil las pruebas diagnósticas, ninguna. Entonces, si quedan dudas, lo más sencillo y por salud mental es hacer una prueba de ELISA, que no es tan costosa, y salir de todas estas dudas. Doctor, yo de joven, a los 16, 17 años, tuve hepatitis, pero no fue infecciosa. De hecho, el médico que me trató me dijo que prácticamente yo expulsé la hepatitis antes de la cuarentena, pero obviamente me dieron los 40 días de proceso y los 40 días post. Y otra cosa, yo vivo solo. Afortunadamente mis enfermedades las he soportado. ¿Sería recomendable que entonces yo viera algún psicólogo o algo, o hasta que yo lo considere pertinente, o qué haría? Yo creo que todos deberíamos ver a un psicólogo. Eso sí. La primera cosa es que todos necesitamos un psicólogo. No, yo hablaba de la relación o del entorno familiar, porque una persona con cirrosis es una persona que está muy limitada, ¿no? No puede a veces trabajar, a veces le da encefalopatía, pues no se puede alimentar, no lo puedes cuidar, o sea, hay muchas cosas. En un paciente que está estable, que no tiene fibrosis, la verdad es que no hay ningún problema, y ya la atención psicológica pues es conforme uno sienta esta necesidad. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Soy María Elena. Yo ya negativicé y pues tengo cirrosis F4. He estado tomando, cuando me siento rara, porque así me lo han dicho los doctores, lactulosa. Pero últimamente siento que ya no me está ayudando. ¿El Epamin me lo tiene que recetar el doctor? Sí, la primera respuesta así rápida es sí, no es bueno que usted tome, porque pueden ser otras explicaciones de por qué se siente mal. A lo mejor no es de encefalopatía, pueden ser otras explicaciones. La segunda es que probablemente hay que ver si la dosis es correcta. El lactular se puede tomar en una dosis muy variable, desde muy poquito hasta una gran cantidad, y a lo mejor es insuficiente. Y la última es que si efectivamente, a pesar de que se esté tomando bien, esté el efecto correcto, sigue con datos claros de encefalopatía, probablemente utilizar el Epamers. Pero siempre en personas con cirrosis yo jamás les recomiendo la automedicación, porque es muy peligroso, ¿no? El Epamers es muy saludable, pero es mejor que la vigilen. Nuestro programa de atención tiene consultas bastante rápido, viene, solucionamos esta duda y listo, ¿no? ¿De acuerdo? Luego preguntan, una vez terminado el tratamiento y habiendo erradicado la carga viral, ¿es posible que vuelva a recaer? Que probablemente es una de las preguntas que tienen quienes ya negativizaron el virus. La respuesta es que sí. Siempre existe una pequeña probabilidad de recurrencia, es mínima, les digo menos del 5% de los casos, pero siempre está ahí en la mente, y por eso hay que estar siempre en vigilancia con su médico. Y creo que la última pregunta es alguien que yo creo que entró al final, porque dice que sí es curable la hepatitis C. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Exacto, ¿no? La respuesta sería que sí es curable, nada más hay que tener mucho cuidado con la cirrosis, y si no se tiene cirrosis, muy probablemente las recurrencias son extremadamente raras. Un último comentario que Sí. voy a hacer, que me llamó la atención, que acudí con unos compañeros. Por ejemplo, si se les ocurre a nosotros que tuvimos hepatitis, muchos tomaron tratamiento de los antivirales, tomarse una cerveza o dos. Esta es una excelente pregunta, el alcohol y las enfermedades hepáticas. Si el paciente tiene cirrosis hepática, jamás va a volver a tomar alcohol. Así le quitemos el virus, así, es más, así aunque lo trasplanten, no es recomendable. El alcohol, al momento de metabolizarlo en nuestro hígado, produce una sustancia muy tóxica, que es lo que daña el hígado, y obviamente puede descompensar todo. Ahora, si tiene fibrosis 1 o 2, es una duda difícil, porque el que se toma una se toma dos, y el que no hay menos de 3 ni más de 7, ¿no? He visto que se toman dos, por ejemplo, y yo dije, bueno,
sea, ¿cómo tabulan y que no les vaya a hacer o si les vaya Si a mí me dijeran, es un paciente con fibrosis grado 2, Uy. erradicado el virus, Ajá. no le pasaría nada. Bueno, y otra cosa, ¿y el tepache? Es que yo el otro día preparé uno y... ¿Y qué tal le quedó? Y le voy a decir una cosa, con eso estaba yo celebrando. Me decía mi esposo, ¿te estás tomando alcohol? Le digo, pero bueno, más es un litro y ya está ahí. La respuesta sería no. O sea, finalmente debe tener algún pequeño grado de alcohol, es como la sidra, casi no tiene alcohol, pero tiene. No, pero Y en una no, persona no, con no, cirrosis no no, lo no, recomendaría. Digo, la verdad es que no tengo el grado exacto de cuánto debe tener de alcohol, no sé si Eva... Tiene un grado, ya lo leí. Ok, un grado. Yo no lo recomendaría, es mejor no exponernos, ¿no? La verdad es que un hígado cirrótico es muy frágil y hay que cuidarlo así como oro, ¿no? Tenerlo en algodones. No, cirrótico Ni de chiste, María, ¿sabes? no, ni de chiste. Doctor, una última pregunta. Ya, por ejemplo, cuando ya erradicamos el virus y tenemos la cirrosis, ¿hay medicamentos para la cirrosis? Esa es una excelente pregunta, la respuesta es no. Y quien se lo venda, vaya y acúselo. Porque eso no existe. O sea, si eso existiera, sería la revolución en todo el mundo. No sería algo que... No. Yo he escuchado gente que toma quitosel, que toma cardomariano, que van con un médico en Querétaro, que les pone células madres, También está de moda ¿Cuál? ahorita. La moringa les están Ah. dando ahorita para... que toman estos piojos que no sé cómo se llaman. De verdad, si eso funcionara, o sea, si la hepatitis C, que es una de las múltiples enfermedades hepáticas, el tratamiento hoy cuesta entre 1,5 millones, 3 millones de pesos, quien cura la cirrosis cambia la historia del mundo. No puede estar en Querétaro alguien en la sierra perdido nada más porque es medio hippie. O sea, honestamente no existe una curación de la fibrosis ya que se tiene cirrosis. Es ser muy puntual porque me ha tocado ver pacientes que se descompensan horrible por tomar estas cosas y es muy triste porque hicieron todo bien excepto eso, ¿no? Y yo los entiendo. Porque es muy probable que nos vaya a ir mejor que si tomamos cosas que son experimentales, aunque digan que son buenas. La única esperanza, perdón, será que se reduzca un poco el grado de cirrosis. Exactamente, o que se descompense cada vez menos, ¿no? Que este periodo de estabilidad cada día sea más amplio. Creo que otra pregunta que hay es, ¿qué hacer cuando en una persona... A mí me gusta decirle cirrótico, son personas con cirrosis. Una persona con cirrosis se le va el agua a los pulmones. Esto puede pasar cuando hay mucha citis y se va acá. Lo indicado primero es tratarlo con diuréticos. Si no logramos quitarlo con diuréticos, lo siguiente es hacer una paracentesis, que es una punción para sacar líquido. Y como última cosa, a veces lo que hacemos es funcionar el pulmón, pero la verdad es que no es una muy buena idea porque no les va tan bien. Y hay personas en las que se les puede colocar un dispositivo dentro del hígado que se llama TIPS, y es como una prótesis adentro del hígado que permite que haya menos resistencia al flujo de la sangre y se puede controlar mucho más. Pero vaya, cuando hay agua en ese nivel hay que ir con un médico y requiere cuidados muy, muy particulares. Y, esa es una buena pregunta. El estrés, ¿qué tanto afecta a pacientes con hepatitis? El estrés no afecta bien a nadie, ¿no? Digo, si no lo recetaríamos cada 8 horas. Y no lo hacemos. Pero tampoco le va a dar más cirrosis a una persona que tiene estrés. Pero enfrentar la vida con estrés tampoco me parece simpático, ¿no? Digamos que en el punto de vista biológico probablemente no afecte mucho. Sí es cierto que el estrés baja las defensas, etcétera, etcétera. Eso sí está muy bien descrito, pero no lo va a volver más o menos cirrótico. Porque luego dicen que por estar haciendo homoínas les da cirrosis, y eso no es cierto. Y luego preguntan si el hígado se regenera. Y la respuesta es sí, pero hasta cierto punto. Si un paciente sano le quitan la mitad del hígado, se va a regenerar. Si un paciente tiene fibrosis grado 1 o 2, se va a regenerar. Si un paciente tiene fibrosis grado 3, no se sabe. Y si tiene grado 4, ya no se regenera. Ya es un daño demasiado avanzado y ahí sí no hay vuelta atrás. Ni aún con un familiar donarle una parte del hígado. Esa es una buena... El trasplante podríamos abordarlo posteriormente, pero respondiendo rápido, en el mundo hay muy poquita experiencia de trasplante de donador vivo a otra persona. Casi siempre es de un cadáver, ¿no? En Querétaro ya se ha hecho varias ocasiones. Exacto, y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo a quien dona. O sea, se ha muerto gente que dona la mitad de su hígado. Entonces, hay que hacer, o sea, no es que no se pueda, la respuesta es sí se puede, pero tiene que ser extremadamente individualizado. Además, quien dona tiene que ser una persona extremadamente sana. De hecho, le tienen que hacer una biopsia porque si tiene esteatosis, que es bien frecuente, ya no es candidato porque va a fallar. Finalmente, el receptor, quien recibe el órgano, solo recibe la mitad, no recibe el órgano completo. Entonces, eso tiene muchos riesgos. Sí se ha hecho en el mundo y se ha hecho en México. Mi recomendación es que todavía no hay experiencia suficiente. Y sí, se puede hacer, pero hay que saber que existen riesgos mucho mayores que con un trasplante de donador cadavérico, que es el donante
estándar. En cuanto al ejercicio, doctor, Muy buena pregunta. ¿qué hacemos? Si el paciente tiene varices esofágicas, hasta que no estén bien ligadas o esté tomando bien su medicamento como el propranolol, ya que está una dosis adecuada de propranolol o bien ligada a las varices, ya puede hacer una actividad física. Antes no. Antes no, porque existe el riesgo de que se rompa. Ni nadar. Ni nadar. Nada. Ni caminar. Nada. O sea, caminar normal, como actividad normal, sí, pero como actividad deportiva, o sea, vamos a caminar 50 minutos, no, porque las varices se pueden romper. La segunda, en el tema del ejercicio, por ejemplo, caminar, bicicleta, correr, lo que me digan, si tienen cefalopatía hay que tener cuidado, porque se nos puede caer y sale peor, ¿no? Se puede lastimar, porque está inestable, ¿no? Entonces puede... Pero respondiendo a su pregunta, si las varices no están bien tratadas, es mejor esperar que las traten bien y listo. Pero si son varices pequeñas, por decir algo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Se puede hacer actividad. De hecho, se recomienda hacer actividad física. ¿Y el grado de las varices se va midiendo cada año? La recomendación, hay ciertas variaciones, pero en general cada año se recomienda hacer una endoscopía para ver cómo están las varices. Así es. Salvo que ya estén muy avanzadas. No, si estamos avanzadas, con mayor razón. Sí, Bueno, y puede ser hasta más frecuente, cada 3 semanas o cada 2 semanas hasta que se liguen. Oiga, una última duda. Todo el mundo habla en México que ya tenemos la cura y de por aquí, por allá, y ahorita me acordé. Tenemos la cura en el sector público de la hepatitis C, Sí. pero en genotipo 1A y 1B. Los demás no ha llegado. No hay pangenotípicos todavía. Así es. Ahora, la verdad es que el 85 a 90% de los casos en México son genotipos 1. Ajá, pero hay unos que son dos. Sí, claro. Una compañera, una amiga, y le dieron el interferón y la ribavirina, pero ahorita está presentando problemas porque están bajando sus plaquetas. Así es. No tiene tampoco cirrosis, por fortuna, pero ¿qué pasa con esos? Tienen que tratarse solamente comprando sus antivirales. Así es, conseguirlos por otros mecanismos. Que sería el sofosbuvir de aclatasvir, por ejemplo, que es una combinación que se puede utilizar en genotipo 2. ¿Qué otros genotipos? O sea, el 1 es El más frecuente, el 85%. Ajá, el 2, y el 2 y el 3, creo que el 3 tiene mucho trabajo para... El 3 es el más difícil actualmente porque la estructura a la que va dirigida el antiviral no es tan específica y varía mucho, que es lo que platicábamos en un principio. Tengo un compañero que creo que sí, ya fue trasplantado y creo que tiene, ha pasado 3 tratamientos, sí. Sí, el genotipo 3 ahorita es un coco para todo el mundo, no solo en México. O sea, ¿y qué posibilidades usted qué sabe? En Europa y en Estados Unidos ya hay medicamentos que llamamos pangenotípicos. Esto significa que pueden ser para los 6 tipos de virus de hepatitis C que existen, pero todavía no llegan a México y bueno, sería cuestión de esperar. Tiene que esperar. Es esperar, o ir a Estados Unidos y comprarlo, que no es una cosa fácil, ¿no? Si es que hablan de, por ejemplo, el tratamiento antiguo siempre es un ¿no? ¿Cuál antiguo? Porque bueno, no sé. Todavía se sigue dando y probablemente habrá escenarios, ¿no? Vamos a seguir, Así es. Ok, gracias. Ok. ¿Por qué los pacientes con hepatitis siempre se sienten cansados y tienen dolor de piernas? Aquí varía, o sea, si no tienen cirrosis hepática, pues muy probablemente puede ser por el virus de la hepatitis C, sí puede dar molestias articulares y cansancio como platicamos, y si tiene cirrosis, pues es comprensible. El paciente está perdiendo peso porque no come bien, porque se desnutre, porque tiene ascitis, porque no se puede mover, digo, por menos que eso todos tendríamos molestias, entonces es completamente comprensible. Luego preguntan que si no tiene varices puede tomar propranolol, lo mismo que platicamos. Si no, el propranolol es para las varices, si no tiene varices, pues lo normal sería que no. Se puede indicar también para el control de la presión arterial y para el temblor en algunas personas, pero vaya, lo ideal es para ese tema, ¿no? Luego dice, mi mamá le dio hace 15 años hepatitis C y nunca me hice una prueba de laboratorio, aunque han pasado 15 años y no siento síntomas. Todavía me tengo que hacer la prueba, un poco el escenario que platicamos. Si alguien de mi familia muy cercano tiene hepatitis C, lo correcto es hacerlos una vez la prueba. ¿Por qué? Porque en algún accidente pudimos haber tenido contacto con la sangre sin querer, sin darnos cuenta, y pues ahí pudimos habernos infectado. Entonces al menos una vez en la vida sí hay que hacer la prueba. ¿Y cómo hacer una consulta con usted? Aquí hay 2 cuestiones, la platicamos al principio. Personas que tienen capacidad de pago, en la página de Médica Sur está el servicio de gastroenterología y con gusto los podemos ver ahí. Y las personas que necesitan un apoyo, la fundación tiene programas altruistas como este y ahí también pueden recibir atención. Y repito el teléfono de la parte altruista de la gente que no tiene posibilidad de pago, que es el 54 24 68 50. ¿De acuerdo? Pues creo que con esto terminamos. Tardamos un poquito más de lo usual. Muchas gracias a los que vinieron, muchas gracias a la gente que estuvo en Facebook y les recordamos que el próximo mes vamos a tener otra plática, estén muy al pendientes. También un riesgo de infección
porque ahorita está muy de moda, es el tatuaje. Por eso tienen que hacer en condiciones de máxima higiene. Y Así es. también lo micro... Las de ceja y todas estas estas cosas. ¿verdad? Así es. Ok. Muy bien, gracias. Las cosas-